En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 12 de septiembre de 2024. Pedro Sánchez no contenta a ninguno, excepto a una persona, a Edmundo González. Ayer la oposición criticaba al gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, por votar en contra su partido, el Partido Socialista, y todos sus socios, con la excepción del Partido Nacionalista Vasco, votar en contra de reconocer como presidente a Edmundo González. Esto también, ya lo escucharemos, ha generado controversia en Venezuela. Pero es que, a su vez, hoy recibía a Edmundo González, que se dedicaba a pasear por los jardines de la Moncloa, y tienen las imágenes. Ahí estaba Edmundo González con Pedro Sánchez dando un paseo. Y claro, también, como es lógico y normal, muchos venezolanos, muchos de ellos también residentes aquí en España, afean a Edmundo González que esté tan encantado con un tipo que, insisto, ayer instó a su partido a votar en contra del reconocimiento de Edmundo González como ganador. Claro, los venezolanos no dan crédito. Dicen, bueno, pero ¿esto qué es? Porque aquí vemos que hay simpatía entre Edmundo González y Pedro Sánchez, pero a su vez este hombre no lo quiere reconocer como presidente legítimo. Claro, hay cierto descontento con Edmundo González, lo cual es lógico. Dice, oiga, aquí está usted paseando con el aliado del que iba a acabar con su vida. En fin, que los venezolanos, los pobres, miren a donde miren, solo tienen enemigos a su alrededor. Pero esto, por supuesto, ha saltado el charco y Jorge, que este es el hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, instaba a Maduro a romper las relaciones con España. Escuchen. Para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá. Que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos. Que se queden ellos. Bueno, pues esto ya saben que muchas veces ocurre. Aquí en España, esto es muy de la política, ¿eh? En España tenemos a María Jesús Montero, que es la palmera número 1. Pues aquí los palmeros de Maduro tienen que demostrar que son más papistas que el Papa y que dé un paso más. Claro, todo esto está pactado. Por mucho que el gobierno dijese, no, nosotros no hemos negociado nada con el gobierno de Venezuela. Hombre, han negociado todo. Maduro daba las gracias, este tiene que salir, está indignado porque España, el Congreso, votó a favor de reconocer a Edmundo González, el otro paseando con Sánchez al día siguiente por la Moncloa. Bueno, pues en fin, todo un número y un esperpento, y esto pues es muy dado de política. Esos mediocres que están ahí. Insisto, este es el hermano de Delcy. Es que al final... Y bueno, pues tiene que decir que sí, que hay que romper relaciones comerciales y acabar con cualquier tipo de relación con España. ¿Qué es lo que supondría? Pues tampoco se crean que mucha cosa. En el caso de España, nosotros exportamos 127 millones de euros. En el caso de Venezuela, ellos tienen la balanza comercial a favor. Nosotros importamos 518 millones de euros, de los cuales 440 se deben al petróleo. Ahora, esto sí que tendría impacto en muchas multinacionales, más de 60 multinacionales que hay en Venezuela, que son empresas españolas. Están, bueno, las típicas, BVA, Iberia, Repsol, Inditex, Telefónica también está metida hace poco, volvió. Y claro, esto sí que supondría para estas empresas un golpe, pero tampoco se crean que gran cosa. Lo más seguro es que esto no llega a nada. Simplemente pues es demostrar, oye, mira, yo qué fiel soy a vuestra causa y mirad qué indignado estoy ante lo que ha sucedido en España. Cuando en el fondo están todos encantados. Edmundo dice, mira, yo aquí ya me retiro. Sánchez dice que he quedado bien porque paseo con este por la Moncloa. Maduro encantado que le quiten un problema de encima. Y mientras los pobres venezolanos a seguir sufriendo. Respecto al presidente del gobierno, que saben que había estado en China, pues ha traído una idea muy novedosa. Cuidado, una idea
que nunca antes se había puesto en práctica. Un medio de transporte que es toda una novedad. ¿De qué se trata? Del uso de la bicicleta. Escuchen. Se trata de que haya más bicicletas en más ciudades y que sean más gentes las que utilicen este fantástico medio de transporte. Por eso me gustaría hacer un llamamiento desde aquí, desde el Gobierno de España, a todos los alcaldes y alcaldesas de todo el país. Me gustaría pedirles pues que no se dejen llevar por el oscurantismo anticlimático de algunos partidos políticos que desmantelan carriles bicis y zonas peatonales, incluso cuando ya han llegado las ayudas de Europa y han sido pagadas precisamente por los fondos Next Generation, y que se sumen a este movimiento, que dejen de ver en la bicicleta, en la bici, un símbolo progre y que lo vean como lo que es realmente, una alternativa fantástica, fantástica de movilidad. ¿Por dónde empezar? Bueno, primero dice, la bicicleta, que no se vea como algo progre. No, si progreso no es un atraso. Está muy bien que cada uno pues, se mueva como le dé la gana, pero claro, esto de las bicicletas... Y además, es que no tiene nada que ver con la cuestión del cambio climático. Si ya sabemos que todo el apocalipsis es un fraude. Eso cualquiera que tenga los ojos de frente lo sabe. Ya sabemos que todas esas predicciones apocalípticas nunca se cumplen. Ya sabemos que es un gran negocio. Ya sabemos que en el caso de España y en el caso de Europa, por mucho que llegásemos a 0 emisiones, no importaría. Salvo que alguien, que estos no crean que hay alguno, diga que no, que la atmósfera va mirando a ver por naciones. Entonces luego nos castiga porque le hemos dotado de sentimientos al planeta, ya saben. Si es que no se trata de eso, se trata de sentido común o de estupidez, ya está, no hay mucho más en el debate. Desmantelan carriles bici, ojalá. Lo cierto es que no es el caso. Instaba a muchos alcaldes a que fuesen por esa línea, a utilizar la bicicleta. Un invento del siglo XIX nos viene aquí con... Es una alternativa fantástica. Tan fantástica que él no la utiliza, claro. A ver si se creen que él va a ir de Moncloa al Congreso de los Diputados en la bici. No, hombre, no. Eso para los curritos que lleguen sudados al trabajo, él primero en su coche oficial y luego en el Falcon, claro que sí. Pero, como digo, encontrará aliados, entre ellos Martínez Almeida. Seguro que estará encantado. Seguro que no verá con malos ojos esta política. Otro, porque aquí hablamos muchas veces de Pedro Sánchez, de esos cambios de opinión, de lo embustero que es, pero de Martínez Almeida cae simpático. ¡Ay, mira, da un balonazo a un periodista en un evento de inauguración! Y todo, ¡ay, qué divertido! Bueno, divertido. Pregunte a más de 1 millón de ciudadanos que ya no pueden entrar en Madrid. Porque es que son muy pobres. Y como no tienen dinero para cambiar el coche, entonces que no vengan a molestar. O pregunte a los madrileños que no pueden pasar por ciertas zonas de la ciudad porque el señor Almeida, que se presentó a las elecciones, esto es que conviene recordarlo. Su gran lema era Madrid Central se va a acabar. Incluso utilizaba un calendario. Faltan tantos días para que se acabe Madrid Central. Ganó por los pelos. Más bien gobernó por los pelos. Necesito el apoyo, ya saben, de Ciudadanos y de Vox. Y una vez gobierna, no solo acaba con Madrid Central, no, es que lo empeora. Todavía muchísimo peor. Si uno va por la Gran Vía de Madrid, hay veces que uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué vamos a 10 por hora? Y es que hay uno con un patinete. Entonces, como solo hemos dejado cada vez menos carriles, pues a esperar a que el chiquito que va en el patinete, cuando tenga bien girar, pues ya avanzaremos. Así está el tema, ¿eh? En Valencia lo mismo. Una ciudad que era estupenda, que se circulaba de maravilla, llegaron estos de Compromís y la reventaron. Todo lleno de carriles bici. Y dices, bueno, pero la gente va en bici, ¿verdad? En Valencia. Coja usted una bici en el mes de mayo y vayas al trabajo a ver cómo llega. ¿Quién va en bici? Pues los holandeses estos que llegan por aquí, que siempre se pone como el gran ejemplo. Es que en Ámsterdam, míralos, está nevando y van en bici. Y todos, ¡oy, qué modernos! ¿Cómo que qué modernos? Si es una cosa que es espantosa. Lo moderno es ir en tu coche calentito, claro, con tu calefacción. Eso sí que es una maravilla. Joder, el ser humano, cuando le da por discurrir, la verdad es que hace inventos maravillosos. Estar en tu coche con tu calefacción. Y
10 bajo cero fuera y tú ni te enteras. Están todos congelándose con la bicicleta. Bueno, es que de Holanda pues poco se puede sacar. Pero bueno, esta es la realidad. O sea, la cuestión de las bicicletas, pues oye, quien quiere ir en bicicleta pues está muy bien. Sí, está fenomenal, ¿eh? Yo no tengo nada en contra, cada uno que vaya como le da la gana, igual que el que quiera ir en patinete, que vaya en patinete. Ahora bien, que las ciudades se conviertan en carriles bici que no utiliza prácticamente nadie y los que tienen que utilizar el coche, con buen sentido, claro, con sentido común, ¿no? Dices, oye, si yo estoy a 40 minutos de mi trabajo en coche, ¿cómo voy a ir en bicicleta? Voy en coche. Cuando hace frío, voy en coche para estar calentito. Y cuando hace calor, pues lo mismo, voy en mi coche para estar fresquito con el aire acondicionado. No, eso no, eso es un atraso. Eso es un atraso. Lo bueno es ir en bici. Y va a destinar 40 millones de euros para promocionar el uso de la bicicleta. Y todos, ¡ay, qué bien, qué bien! ¡Qué es ecosostenible! Claro, amigos. Que se nos había olvidado que el planeta está pendiente de lo que hagamos en España, que a nivel mundial representamos, ya les digo, emisiones no llegamos ni al 0,8% a nivel mundial. Es de una estupidez tal, pero que cuando uno lo piensa, en el fondo de todas estas medidas, es hacer cool la pobreza, que esa es la realidad. La realidad es que ¿cuántos ciudadanos españoles pueden permitirse comprarse un coche nuevo a día de hoy? ¿Cuántos ciudadanos españoles pueden permitirse un coche que le guste a Martínez Almeida para poder circular por Madrid? Muy pocos. El movimiento verde, que hemos explicado en numerosas ocasiones porque es espantoso, tiene además un componente que es particularmente sangrante, y es el odio al pobre. Porque al final los que pongan las consecuencias de estos delirios estúpidos y absurdos de los urbanitas, como Sánchez, Almeida, que eso sí, oye, la plebe en bici, yo en mi coche oficial, no voy a estar yo sudando. Eso para los demás. A los que castigan son a los que no pueden comprarse los cochecitos que les gusta a Martínez Almeida para poder entrar por Madrid. Mucho decimos de Sánchez y de los cambios de opinión, pero es que en todo este delirio, desgraciadamente, no está solo el gobierno español, sino también el principal partido de la oposición, con Martínez Almeida a la cabeza. ¡Comenzamos! Como saben, es jueves y también saben que somos gente de buenas costumbres y qué mejor que para cumplirla tener una vez más con nosotros a nuestro queridísimo Gabriel Albiac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues además de buenas costumbres, resignados porque al final volvemos siempre a casa, por más que queramos escaparnos. Estupendamente. Es verdad, Un mesecito de tranquilidad ha sido estupendo, así que volvamos al caos. Nos tira mucho España, es las cosas como son. Nos tira mucho el hogar. ¿Qué le Cerca de vamos a España, hacer? que estábamos hablando antes de conectar con todos los espectadores de Francia, que es verdad que nos hemos olvidado, pero han pasado cosas muy interesantes, a la par de complejas. Muy complicadas y yo creo que de muy difícil solución, porque realmente lo que está pasando en Francia desde hace ya un par de decenios es el ocaso definitivo de un modelo constitucional, que es el modelo de la Quinta República. Pienso que si no se analiza eso, se entiende muy mal lo que está pasando ahora. De Gaulle con la Quinta República trató de establecer un sistema muy estable. La anterior, la cuarta, había sido un caos que salía del orden de los dos gobiernos al año. El modelo de la Quinta República reposaba sobre dos principios básicos. Uno, la omnipotencia de un presidente cargado de poder ejecutivo. Por otro lado, un sistema electoral de doble vuelta que garantizaba una fuerte estabilidad y la existencia de partidos alternantes que evitaban la descomposición interna del Parlamento. Bueno, lo que Francia, naturalmente ese modelo funcionaba perfectamente porque se ajustaba muy bien a la estructura social de 1958, cuando de Gaulle lo pone en marcha, pero es que claro, desde el 58 hasta ahora han pasado unos pocos años y entre otras cosas ha pasado una recomposición completa del mapa sociológico francés. Hasta llegar al punto de las últimas elecciones, que yo pienso que es una situación completamente nueva. El Parlamento que sale de las últimas elecciones
no está ya dividido en dos grandes bloques, de izquierda y derecha, como había sido durante toda la Quinta República, sino que parece dividido en 3/3 prácticamente idénticos y que prácticamente ninguno puede configurar una unidad simplemente en alianza con otro. El viejo principio de la cohabitación, podía haber un presidente que fuera de un ala y un primer ministro que fuera de otra, pero entonces se producía la cohabitación en la medida en que, en el fondo, se trataba del mismo espacio republicano con distintas posiciones concretas. ¿Qué sucede ahora? Que de pronto Macron se encuentra en su posición de presidente con poderes ejecutivos, pero ante un Parlamento en el cual no hay posibilidad alguna de establecer un consenso para la designación de un primer ministro y la formación de un gobierno que pueda contar con la aprobación del Parlamento. Para que el gobierno pueda ser aprobado, se requieren 289 votos del Parlamento. Si tú haces la suma de los partidos que tienes ahora mismo en ese Parlamento, no hay manera ninguna de encontrar dos bloques homogéneos que sumen 289. Con lo cual, Macron, que tiene el Parlamento con el segundo número de votos del Parlamento, se ha visto ante una situación casi imposible de gestionar. Necesariamente los dos únicos partidos con los que se sumaba mayoría absoluta, o los dos únicos grupos parlamentarios, para ser exactos, tenían que ser o la extrema izquierda populista de Mélenchon o la extrema derecha populista también a su manera de Marine Le Pen. Cualquiera de las dos opciones planteaba problemas muy complicados. La de Mélenchon, porque Mélenchon directamente había declarado que no llegaría a ningún acuerdo con el presidente de la República y que exigía la dimisión del presidente de la República y la realización de elecciones presidenciales. Con Marine Le Pen, igualmente complicado, porque en las fechas anteriores a las elecciones, una y otra vez, tanto Macron como el resto de los partidos del centro y del centro-derecha habían hablado de su voluntad de no llegar a acuerdos de ningún tipo con Marine Le Pen. La cuestión yo creo que la ha resuelto voluntario e involuntariamente Mélenchon, en la medida en que Mélenchon, al negar la posibilidad de ningún tipo de acuerdo con la presidencia, con Macron, no ha dejado más que una vía posible, más allá de que esa vía resultase agradable o desagradable al presidente, que es la de establecer un acuerdo con el centro-derecha, al cual pertenece Michel Barnier, que es un hombre de larga experiencia, es el hombre que negoció, por ejemplo, el Brexit en su momento, llegar a un acuerdo con Barnier que el Rassemblement Nacional esté dispuesto a no tumbar, esté dispuesto a permitir. Bueno, esa es la situación actual. Barnier va a formar un gobierno que ha dicho que será de carácter muy amplio, todavía no está formado. El Rassemblement Nacional, o sea, el grupo de Le Pen, que es el grupo con más escaños en estos momentos en el Parlamento, ha dado su garantía de aceptar ese gobierno, pero al mismo tiempo, naturalmente, ha fijado las condiciones de que velará para que no tome medidas que sean contrarias a la del propio programa del Rassemblement Nacional. Eso coloca a Barnier en una situación muy vulnerable. Por un lado, es el resultado de la única suma posible, pero por otro lado, esa única suma posible es una suma inestable, que se afirma como tal, inestable, y que en cualquier momento puede echarlo por tierra si se produce cualquier desacuerdo importante. Yo pienso que Francia se enfrenta a un periodo extremadamente complicado en los próximos meses y, si somos muy optimistas, en los próximos años. Faltan 3 años para las elecciones presidenciales. Se están produciendo ya los primeros movimientos para colocarse de cara a la salida en esas presidenciales, a las cuales Macron no puede presentarse
porque ha agotado ya el tiempo de presidencia. Hoy mismo, Édouard Philippe, que ha sido uno de los que más explícitamente han apoyado el primer ministerio de Barnier, hoy digo Édouard Philippe, que fue en su momento primer ministro de Macron, ha anunciado ya su voluntad de presentarse a la presidencia dentro de 3 años. 3 años es un periodo muy largo, pero la carrera por la presidencia ya ha empezado en la perspectiva de que solo si esa elección presidencial logra romper la inestabilidad completa del actual Parlamento francés, solo entonces se podría llegar a aplicar una política tanto económica o social estable. Mientras tanto, vamos a enfrentarnos, te lo decía ya antes, a una serie de vaivenes de desenlace poco previsible. Y comparándolo con nuestra situación en España, es verdad que Francia también tiene ese parlamento súper fragmentado. Aquí nosotros tenemos un gobierno que, claro, uno lo analiza y dice, es muy débil. Parece que está siempre al borde del abismo. Pero van cayendo todos y Sánchez se mantiene siempre. Sí, pero hay una diferencia básica. ¿Elecciones anticipadas, Gabriel? A ver, con hay el una tema diferencia. De los presupuestos. Hay una diferencia básica. Sánchez no es un presidente, es un primer ministro. Y no tiene un poder por encima que le dispute el poder ejecutivo. La presidencia francesa no es una presidencia como la del resto de los países europeos, ni es una jefatura de Estado como la del resto de los países europeos. Es el único país europeo que tiene una presidencia, una jefatura del Estado ejecutiva. Y que se elige con independencia del Parlamento, lo cual le da una legitimidad no solo equiparable a la del primer ministro, sino por encima del primer ministro. El modelo que De Gaulle pone, más es que el primer ministro sea únicamente un subordinado del presidente que aplique las políticas del presidente. Lo que se ha producido ahora es una situación que no es una simple crisis política, que es una crisis constitucional, porque hace aparecer un punto de quiebra donde antes lo que había era una continuidad entre presidencia y gobierno. Si pasamos ahora a la situación de España, evidentemente que Sánchez no tiene por encima ninguna jefatura del Estado que le haga competencia, porque en España, en una monarquía constitucional, el rey carece de funciones ejecutivas y quienes cometen la insensatez de pedir intervenciones reales, sencillamente es que no saben lo que es una democracia parlamentaria. En una democracia parlamentaria, por lo tanto, digo, Sánchez es, en términos de ejecutivo, el poder supremo. Y en este momento lo que se está produciendo es un primer ministro que ha decidido jugar esas bazas de poder ejecutivo de modo absolutamente implacable. Claro, ese modo absolutamente implacable le está llevando, en mi opinión, más allá de lo constitucionalmente tolerable, a cuestiones que hemos venido señalando en los últimos meses. Primero, la invasión o el intento de invasión del Poder Judicial. Segundo, la apropiación de algo que no es Poder Judicial, pero que juega fuertísimamente sobre la aplicación de las leyes, que es el Tribunal Constitucional, que en estos momentos opera sencillamente como una prolongación del Poder Ejecutivo, y eso unido al estatus, como mínimo, confuso de la Fiscalía en el sistema español, que permite a un primer ministro decir, oiga, ¿y quién manda en la Fiscalía? Pues yo. Vale, pues estupendo. Dado todo ese conjunto de situaciones, aquí nos encontramos en una situación enferma. Yo, sinceramente, Jano, cuando uno vuelve, tú lo habrás experimentado igual, porque está más tiempo fuera que yo y mucho más fantásticamente. Pero supongo que la vuelta te habrá sido todavía más dura. Porque, claro, ¿con qué te encuentras? Con un exministro que colocó en sus años de ministro a su novia en una empresa dependiente de su ministerio, que recibe facturas de la TAL especificando el coste que debe ser abonado por cada una de sus visitas, a un hermano del primer ministro que de la noche a la mañana pasa de 0 euros a 1.700.000 sin que hasta ahora se haya dado ninguna explicación de ningún tipo, a una esposa del presidente que hace sus negocios privados dentro del Palacio de la Moncloa
y que obtiene de una universidad pública el nombramiento fantástico de directora de cátedra de un programa propio, siendo así que no sea catedrática, que no sea doctora, es que no es licenciada, es una titulada, es decir, es una cosa bastante irrisoria. Eso es tal conjunto de factores ridículos, grotescos, irrisorios, que no podrían colar en ningún sitio. Mira, a ver, Jano, con muchísima frecuencia hemos hecho chistes a propósito de la corrupción en Italia. Italia, el país matriz de la corrupción. Oye, hace 3 o 4 semanas, el ministro de Cultura en Italia fue destituido automáticamente, porque se hizo público que tenía una relación personal con una youtuber que a través de esa relación podía filtrar informaciones en su canal de YouTube. Bueno, tú compara eso con lo de el ex ministro del señor Sánchez, que no es que tuviera una relación con una youtuber, es que recibía factura. Una cosa verdaderamente inaudita, y que empleaba a la sujeto en cuestión en una empresa dependiente del ministerio. Vamos a ver, hemos llegado a un extremo en el que cualquier país mínimamente civilizado se lo cuentas y no te cree, piensa que les estás tomando el pelo. Y claro, si al final le enseñas que es así, pues sale corriendo, que no vas a hacer. No, ¿qué garantía puedes esperar de un gobierno cuyos ministros o cuyo presidente actúan con tales niveles de arbitrariedad? Sí, es así. Además, Sánchez el otro día, yo lo he visto en el inicio del curso, se vanagloriaba de este gobierno nació para luchar contra la corrupción. Tienes a la mujer, tienes al hermano, que además con el hermano también habría que hablar de todos los favores de Hacienda, diciendo, no, esto está fenomenal. Que el juez ya ha dicho, a ver quién ha hecho este informe, claro, porque es una cosa impresionante. Oye, y una cosa que no es delito, pero que tiene su gracia. Tú recordarás que cuando Sánchez optó a la presidencia de la Moncloa, a la presidencia del país, del Palacio de la Moncloa, hizo unas declaraciones diciendo que jamás en un gobierno suyo se toleraría que ningún ministro o alto cargo tuviera sociedades interpuestas. Bueno, pues acabamos de encontrarnos con que el exministro que ahora ha sido nombrado al Banco de España tiene una sociedad interpuesta con su señora para no tener que declarar una mansión fantástica cuya fotografía ha aparecido en toda la prensa. Oiga, mire, no me diga que eso no es un delito, ya sé que no es un delito, pero es que da la maldita casualidad que cuando usted arremetió contra el gobierno anterior al suyo, el del señor Rajoy, puso como ejemplo sagrado que jamás a un ministro de usted le permitiría operar a través de sociedades interpuestas en materia fiscal. Hombre, pues mire, es que lo fantástico, ¿sabes? A mí eso me preocupa mucho. Es que en este país se nos puede mentir con la mayor desvergüenza del mundo sin que pase nada. Porque es un país que va a una velocidad vertiginosa. Todo, a fin de cuentas, va saliendo en los medios, lo vamos sabiendo todo. Pero lo vamos sabiendo durante 30 segundos. Al día siguiente ya no existe. Dentro de una semana ya nadie se acordará de las facturas del señor Ábalos. Sí, desgraciadamente es así. Y las mascarillas ya nos hemos olvidado. Luego es verdad que vuelve, entonces empiezan otra vez con la causa. ¡Ay, desastre! Mira, nuestra única esperanza es que realmente el aparato judicial, lo hemos comentado ya muchas veces, que el aparato judicial resista a la terrible ofensiva que está sufriendo en estos momentos. Si el aparato judicial resiste, yo estoy convencido de que en estos momentos, en lo que ha hecho el gobierno en estos últimos años, hay tal cantidad de materia delictiva que no habría nadie que pudiese resistir a eso. El verdadero problema, el drama, es si Sánchez va a lograr derrumbar el sistema judicial, va a lograr destrozar la autonomía del Poder Judicial, que es su objetivo prioritario. Desde el día en que llegó al gobierno, él sabía perfectamente que solamente había institucionalmente una línea de resistencia, que esa línea de resistencia eran los jueces y que, por lo tanto, había que romperles el espinazo, sencillamente. Sí, y en eso estamos, en esa guerra, Gabriel. Así que nada, lo contaremos
y también aportaremos nuestro granito de arena para que esa pesadilla no se cumpla, aunque hay que decir que cada vez está más cerca. Bueno, y celebremos en nuestro retorno que el Madrid de otoño es maravilloso. Sí, eso es verdad. Al final es lo que nos queda. Es lo que nos queda. Que nos queda. Te veo la próxima semana. Un gusto, como siempre. Un abrazo muy fuerte, Jano, como siempre. Hasta luego, Gabriel. Chao. Nosotros nos vamos ya a las noticias del día. Recibimos ya a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Va a parecer esto verano azul, con tanta bicicleta, ¿verdad? Bueno, esa es la intención. O verano verde. La gente civilizada nos resistiremos a ello, claro. Sí. Pues que antes lo estabas comentando. Ciudades como Madrid, Valencia, por ejemplo, que se han convertido en ciudades completamente intransitables. Es que eres valenciano como yo. Efectivamente. Entonces, es que ves una ciudad que antes el tráfico se podía circular perfectamente, macho. era una maravilla, y ahora de repente tienes que estar con 8.000 ojos para que no te comas a un ciclista. Turista. O turista. Porque generalmente, claro, en bici, los que somos de Valencia, sabemos que no. No. Puedes ir por el río a pasear, que claro, eso está muy bien. Un pedazo pulmón verde que tenemos que siempre, cruza toda claro, la ciudad. Sí. Eso está muy bien. Puedes circular perfectamente, pero ahora que se haya convertido en un circuito de escalestri con tanta bicicleta, pues, en fin, chaladuras de los gobiernos de turno. Sí, pero en eso estamos. En la locura y el delirio. Banco Central Europeo, que también se ha abonado muchas veces al delirio y a la locura. Y algunos dicen, ha bajado tipos de interés. Leí hoy una noticia de, ya está la inflación. Ya está arreglada, ¿no? Solucionada. Además, es que el titular del País, claro, pero otros medios también, respecto a la inflación, decían, los precios se reducen y solo aumenta la inflación un 2,5%. Hombre, si aumenta la inflación, sigue aumentando los precios. Claro, o sea, es que eso es lo que no te cuentan. Bajan. No baja. Lo que pasa es que no sube tanto como antes, pero sigue subiendo. Sí. En fin, vamos con el Banco Central. Sí, nos quedamos con ese anuncio que comentabas, Jano. Se ha cumplido lo que se está hablando en las últimas semanas, lo que apuntaban los expertos. Se rebajan de nuevo los tipos de interés. El Banco Central Europeo los ha reducido 1/4 de punto. Sus tasas de interés dejan el 3,5%, su nuevo tipo de referencia, tras un ajuste técnico. A partir de ahora, esa tasa de facilidad de depósito será la que tome este banco supervisor como referencia para garantizar la liquidez. El organismo que dirige, Christine Lagarde, considera que los bancos tendrán un menor incentivo para aparcar el dinero en los depósitos. Y bueno, por salirnos un poco de los datos puros y duros, durante la rueda de prensa, Christine Lagarde, cuando ha comparecido, ha protagonizado un momento cuanto menos curioso, más allá de esa formalidad, como decimos a la hora de dar los datos, y ha pasado lo siguiente. Escuchen. Silencio total. I drink to the future. Well, future, I'm tempted to quote, Spanish, que será, será. Because we have consistently said, and we repeat again, that we shall remain data dependent. And that is particularly justified in view of the uncertainty that abounds. Bueno, pues esas han sido las palabras, Jano, de Christine Lagarde. Se estaba dirigiendo al vicepresidente del BCE, que es el español Luis de Guindos. Y bueno, tras ese momento más o menos incómodo, ¿no? Porque estaban como mirándole qué va a hacer esta señora, que se ha agachado debajo del atril y tal. Que, por cierto, ha sido el estreno como gobernador del Banco de España, que ha asistido ahí a título oficial del gobierno, José Luis Escrivá. Ha sido su primera... Ya está ejerciendo el cargo. Como tiene que ser. Hablando de política monetaria, pasamos a política fiscal. Isabel Díaz Ayuso, sobre impuestos. Ha anunciado una nueva rebaja de impuestos en Madrid. La presidenta de la Comunidad ha anunciado esas nuevas rebajas fiscales, sobre todo al impuesto sobre sucesiones y donaciones y para el alquiler de viviendas. Esto va a generar, según el gobierno regional, son los datos que ha aportado, un ahorro de casi 180 millones anuales a los contribuyentes en esa comunidad, la Comunidad de Madrid. Este próximo año se elevará al 50% la bonificación para las operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad. Actualmente se encuentra en el 25%. Así lo anunciaba Isabel Díaz Ayuso. Vamos a seguir bajando los impuestos. Es un compromiso que adquirimos con los madrileños en las urnas. Dinero que, insisto, no nos quedamos nosotros, sino que no se los quitamos a los madrileños para dárselo a los socios de Sánchez o a su ejército de asesores. Empezamos por el de donaciones y sucesiones, un impuesto anacrónico que apenas existe en la Unión Europea y que supone pagar doblemente por tu propiedad. Es un castigo al ahorro. En eso le doy la razón a Pues que cumpla, Ayuso. pues que lo suprima.
Dice, bueno, lo puede suprimir, ¿vale? Pues que lo bonifica al 100%. O sea, ¿por qué el 50%? O que lo puede hacer de manera paulatina, ¿no? Pero que paulatina, vamos a ver, es que es un impuesto delirante. No, claro, o sea, claro. Si yo te quiero dar a ti o a Héctor mañana lo que sea, yo tengo que pagar porque te lo doy. No. Dices, estoy en contra. Vale, pues acaba con él. O sea, a mí me parece Bonifícalo bien al 100%, no, es 50%. ¿Pero qué 50%? Poquito a poco. No, poquito a poco nada. O sea, aquí no hay que hacer nada poquito a poco. Hay que ir a saco. Hay que eliminarlo de golpe. Sí. Me hace gracia que una vez el gobierno central asoma la patita con vamos a subir impuestos a las grandes fortunas, vamos a tal, al día siguiente sale Ayuso para decir, oye, pues yo voy a Sí, rebajar pero nada, pero impuestos. estas son las migajillas. Igual que los autónomos. ¿Qué pasa con nosotros? Que nos están reventando. Los crujen por completo. Y sí, no, sí. no hacen nada. Dice, no, pero si te haces nuevo autónomo es bonificado. Y, hombre, el viejo truco. Claro, y luego cuando hayas estado un año ya te empieza a Ahí es reventar. cuando te viene el hachazo de verdad. Sí. En fin. Bueno, yo es que hoy estoy muy triste porque la Complutense nos hemos quedado sin una referencia intelectual en nuestro país. Están ondeando, de hecho, las banderas a media asta porque Lógico. me da a mí que la sociedad probablemente eche de menos Seguro. o no, la cátedra que representaba Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, la cátedra para la transformación social competitiva, así se llama este flamante máster, ya no va a formar parte de la oferta de la Universidad Complutense de Madrid. Así lo ha comunicado la universidad a las dos entidades que patrocinaban este máster, tanto Reales Seguros como la Fundación La Caixa. Un máster que formaba a, abro comillas, profesionales, expertos capaces de dar el impulso que necesita el mercado español para hacer compatible el impacto social con la rentabilidad. Si ustedes no se han enterado absolutamente de nada, les felicito porque no se entiende para nada lo que significa este máster. De momento no se han ahondado en los motivos, lógico. Lo cierto es que el convenio pues, se expiraba el próximo mes, se tenía que anunciar si se renovaba o no, pero bueno, en medio de esta investigación judicial, Begoña Gómez investigada, también el rector de la Complutense y Barrabés, el empresario, pues bueno, en fin, el que a buen entendedor, Jano, pocas palabras. ¿Qué va a ser de nosotros? Van a tener, ¿te acuerdas, Barrabés? En la declaración del juez decía, no, esto, que la gente para estudiar un máster de este nivel se tenía que ir a Francia y a Inglaterra. Claro, es que el nivel era muy elevado. Pues Jano, ahora otra las vez exigencias, habrá que sí, coger un avión. Bueno, vamos. ¿Qué haremos? Habrá Pues que nada. buscar otro máster, ¿no? Digo yo. De momento, unos días de luto y luego ya veremos cómo remontamos esto, que no es fácil. 3 días de luto. Vamos con el líder de la oposición, que es Nacho Cano, el líder de la oposición en España, Exacto, ahora sí, mismo. sí. Tenemos Sí. a los jueces por un lado y luego también a los políticos como Nacho Cano. El líder de la oposición. Sí, líder de la oposición. Durante un tiempo fue Luis Figo. Sí, Luis Figo. Bueno, todavía, de vez en cuando. Sí, pero suena- ahora ya está más tranquilo. Pero hubo una época que era Luis Figo, el líder de la oposición, ahora es Nacho Cano. Ahora es Nacho Cano, el músico, según una información que ha publicado el diario El Mundo y que firma en exclusiva Esteban Urreiztieta, la becaria que denunció a Nacho Cano, es el líder de la oposición, como dice Jano, por la contratación ilegal de inmigrantes mexicanos para su musical Malinche. Bueno, pues resulta que esta becaria ofreció una especie de acuerdo económico al músico a cambio de no denunciarle. Esto en el WhatsApp que se ha filtrado. La propuesta la formuló el pasado mes de diciembre a la responsable de la productora de Cano y decía que podría denunciarles por negligencia, discriminación o maltrato psicológico. En ese WhatsApp, Jano le solicitaba como gratificación de daños y perjuicios una carta de recomendación y 5.000 euros para depositar en la cuenta de la madre de esta chica. Y decía que si le pagaba eso, pues que no iba a denunciarle. Qué barbaridad. La cacería a la que le han sometido. Sí. Pero bueno, al final el tío no se cortó, ¿eh? No, Hizo una y- rueda de prensa que fue maravillosa. Desde Yo creo luego, que ha sido lo mejor del verano. Él no tiene pelos en la lengua, él no se corta y si tiene no. que plantar cara, lo hace. Y además decía la verdad. Sí, Nacho Cano salió ahí, expuso todo lo que tenía y lo dejó bien clarito. O sea, Y luego además también salieron muchos becarios que trabajan para el musical de Malinche, que el que no haya ido a ver Malinche, yo recomiendo... ¿Tú lo has visto? No lo he visto, no lo he Pues visto tienes que todavía, ir. el musical. Es estupendo, de verdad. pues me lo apunto como Tuve la plan de oportunidad, fin de semana, sí. la oportunidad de ir y a ver, es que es extraordinario, una maravilla. Qué guay. Sí, la hispanidad, La hispanidad, que es efectivamente. muy bonita. Sí, sí. Con sus luces y sus sombras. Con sus luces y sus sombras, pero además hay que destacarlo y reconocerlo porque, en fin, hay muchas aristas y muchos campos que explorar con todo lo de la hispanidad y bueno, iré a ver el musical, Jano, me Pues lo apunto, sí, me lo apunto. Sí, apúntatelo tú y apúntaselo ustedes, porque es un musical que es extraordinario, no se van a arrepentir. Nosotros nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia dando la bienvenida a don Pedro Insua. ¿Qué tal? Por fin de vuelta. Pues aquí muy bien, como siempre aquí, tan a gusto con vosotros. ¿Todo bien? Todo bien. ¿El verano bien? ¿Has descansado? Bien, bien, sí. Has estado en tu tierra natal.
En mi tierra natal, en más sitios. Estaba por ahí danzando. Muy bien. Siempre está bien danzar para conocer el mundo. La elegancia. Hermenegildo Altozano ha llegado a Big One. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Yo te agradezco ese recibimiento. No sabes cómo me sube el ánimo. Iba a decir lo mismo con Villanueva. Me temo que no es posible. Quítate las gafas, coño, Fer. ¿Qué tío. gafas? Las que llevas encima de la cabeza, tío. Te pasa como a mí, los accesorios se me olvidan. Claro. No, un es que decoro. había venido, es que vengo de la calle. Parece esto el Congreso de los Diputados, Vengo de por la favor, un calle. decoro. Bueno, Un decoro. Hermenegildo, es desastre, ¿no? Vamos a ver, ¿Sí o o sea, no? me ofende la duda. No, pregunto. No, hombre, yo soy de negocio de proximidad, me gusta la cosa artesanal, joder, o sea, no voy a ir Esas no fueron tus palabras Es antes de la negocio de proximidad. Has suavizado enormemente y blanqueado porque habías dicho. es que he visto- que Evidentemente, Esto en porque puño. esto... Negocio de proximidad. Mira, esto como digamos. en la ficción, siempre uno tiene que dejar formular la gran pregunta dramática y luego dejar que sean los lectores los que interpreten, ¿no? Claro, por supuesto, la hermenéutica es muy importante. Oye, he visto el puño y ahí es donde me has dado la clave. Pero, o sea, vamos a ver, o sea, estos son interioridades que Claro, Villanueva. a los espectadores no les Les va a interesan en interesar como me ha absoluto, ¿no? interesado a mí cuando me lo acabas de contar. Que no lo sabías. Que yo no lo sabía y creo que la mayor parte de la gente no lo sabe. Así que, Hermene, por favor, Explícalo. haz el favor No, de es que me ha explicarlo, preguntado Villanueva porque así la que gente se si va a enterar de algo que no por qué sabe. llevaba uno de los ojales de la chaqueta abierta y digo, Sí, bueno, muchas. pues eso pone de manifiesto que hay alguien que se ha tomado el trabajo de hacer no una cosa ficticia, porque si tú miras una chaqueta normal, oiga, ¿para qué le pone usted unos botones que no se pueden abrir? Claro. O sea, no tiene ningún sentido. Esto, en cambio, tiene una función. Entonces, bueno, pues eso era para explicar, Pues mira, sobre todo para hacer un reconocimiento al que se tomó el trabajo de abrir el ojal, de coser el botón de tal manera que pudiera introducirse en el ojal. ¿Tienes Pero otro. ¿Tienes un sitio, un sastre específico en Madrid o eres de Savile Road? no, te pero vas oye, que hasta pague. Londres? Si quiere promocionarlo, que No, pague. exacto, que pague. No, no, Sí. no tienes que decir quién, pero si lo tienes o no. Hombre, lo claro, tienes. Hermen es Hay un nombre mira, serio. ¿Hay alguien que le hace los trajes a Hermenegildo Altozano? Hombre, alguien hay. Está en Madrid. Es decir, Pero no es como todavía el rey, ¿no? no sé si todavía la inteligencia artificial y las impresoras 3D han llegado al extremo de poder confeccionar Por ropa. suerte, Todo no. llegará, ¿no? Pero vamos, a mí me gusta mucho. veo yo- Hay una novela fantástica de John le Carré que se llama El sastre de Panamá. Que Ah, sí, lo hice en una que se peli de llevó a la eso. película. Bueno, claro, Se hice llevó una al cine, película. La una gente película. sabe que hay una novela porque hay una película, pero bueno, normalmente es porque hay una novela buena y tal. Y entonces, claro, lo bueno o sea, si tú te fijas a un sastre, tú le confiesas un montón de cosas que normalmente, pues porque en el momento en el que tienes a alguien que te pregunta hacia qué lado carga usted y tal, y este tipo de cosas, o te toma la medida, pues yo creo que es mucho más interesante la confesión que la que le haces a un cura. Un cura incluso. A un cura. Claro, porque el cura tú vas a confesar pecados y ahí Es el alma, pero el cuerpo, mucho más íntimo el cuerpo que el alma. Tú no cabe fíjate, duda. Pedro, o sea... Nunca pensé que la tertulia iba a discurrir por aquí, pero bien. No, tú has dicho que no habláramos de política y estamos cumpliendo. Es decir, También impresionado lo de cargar. Si es que preguntan eso, ¿por dónde Pero carga el fíjate, caballero? los sastres ingleses te lo preguntan de una manera mucho más elegante, que es which side do you dress, sir? Dice, ¿hacia qué lado viste usted? O sea, que es una cosa mucho más genuina y A maravillosa. mí me gusta que- más la española, la de carga, porque tiene un componente. Claro, de tiene un componente carga taurino. el Es decir, caballero. una cosa- Cargar la suerte también Tú es. ves a ChatGPT preguntándotelo. Pero- ¿Hacia qué lado carga el caballero? A mí lo de la confesión, el problema es que, claro, tú te pones ahí, te metes en un sitio que normalmente ha ocupado otro penitente antes, con lo cual joder, está cargado el ambiente de miasmas, ¿no? Porque, es decir, una cosa ahí cerrada y tal. Y luego te pones a través de una rejilla, coño, la confesión no es igual, ¿no? Porque tú, es decir, lo bueno es decir las cosas a la cara, ¿no? Entonces, Adultuntum. claro, o sea, no es... Adultuntum, a la cara. Sí, sí. Bueno, hablando de Inglaterra que has nombrado, que has vuelto hace bien poquito, que has Hace estado unas ahí horas. con tu bicicleta, con la que has venido, No, claro, pero la Villanueva. bicicleta no, allí tengo otra. Bueno, ya, pero tengo otra, creo que aquí has tengo una en venido- Madrid y otra allí. No me he aquí has venido con la llegado- bicicleta, si no, No, hubiera no, tardado no sé ahí- cuánto, una semana. O más. O más. Pero las gafas las traías de allí. No, las gafas de aquí de casa. No, allí no hacen falta ya. Ya no Claro, soy claro. ninguno. No, sí, en Cambridge, pobrecitos los que tienen que vivir ahí. La realidad es que lo de la bicicleta has venido. Hay un documento que he subido a vengo Twitter siempre- para que aquí todo el mundo vengo vea siempre en bici. un ser incivilizado como Villanueva utilizando bicicleta. ¿Qué opináis? Vamos a hablar del tema bici. Vaya Tema que bici, aquí hay un experto venga. en la materia y yo me meto tanto con él para ir en bicicleta. ¿Qué opináis de esta medida de Sánchez? Luego hablamos del fondo del asunto. Porque, claro, el fondo del asunto es aquí coche no se puede comprar nadie
vamos a hacer la bici popular. Bueno, China. Sí, como con Mao, claro. Dice, mira qué moderno. A ver, esto ya lleva unos cuantos años. Hermen, empieza todo, abre fuego. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que todo esto mira, creo que fue hoy me ha dado por un poco rescatar obras literarias de hace tiempo, ¿no? Pero hay un bestseller que se llama Art de París, que escribieron a la Limón, Dominique Lapierre y Larry Collins, que habla de la ocupación nazi de París, y entonces cuando pues, se plantearon la posibilidad de prenderle fuego. Entonces, creo recordar que es en ese libro donde describen lo bien torneadas que estaban las piernas de las parisinas como consecuencia de los desplazamientos en bicicleta. Entonces, quiero decir, al final, todo el mundo hace de la necesidad virtud. Entonces te dicen, no hay que contaminar, vamos a ir todos en bicicleta, además eso es muy sano. Entonces, todo lo que tenga carácter o naturaleza de imposición termina convirtiéndose en lo más pernicioso para la salud. Es decir, ¿usted quiere estar gordo? Pues coño, sea usted feliz, coño. Es decir, coma, no haga ejercicio. Es decir, esto de tener que hacer ejercicio porque sí e imponerle de una manera indirecta o un tipo de vida, es decir, porque tú empiezas diciendo, use usted la bicicleta, que es muy bueno. Después, tiene usted que usar la bicicleta. Después, no puede usted usar otra cosa que la bicicleta. No puede usted vestirse de esa manera, porque claro, aquí lo de las diferencias salta... Bueno, ya lo está. Aquí está la prueba. Como ha detectado Villanueva antes. Entonces, al final terminas... Oye, que es muy útil también, ¿no? Tú tienes solo una fábrica que te hace el mismo traje, con la misma tela, para todo el mundo. Distintas tallas. Y luego terminas como Corea del Norte, que también es muy práctico, admitiendo solo 15 tipos de cortes de pelo. O sea, tú solo puedes elegir entre 15, oye, no está nada más. Entonces tú dices, ¿cuál quiere usted? El corte Kim Jong-il, ¿no? Pues entonces te pones una especie de casco y tal ahí. Y yo creo que todo eso al final, que ahora hacemos, nos reímos porque... Bueno, por no llorar, pues, no, pues porque estamos en vuelta del verano y todo este tipo de cosas. Pues estoy con Villanueva, al que aprecio mucho, estoy con Pedro, al que aprecio también, aunque un día me porté muy mal con él. Bueno, pero ya habéis hecho las paces. Sí. El Hermenegate, que se conocía así entre la audiencia, ya... Sí, pero tú no sabes lo que pesó sobre mi conciencia aquello. Sí, no, lo digo de verdad. O sea, que es que es una de esas cosas de las que me arrepentí mucho. Claro, la dialéctica es así. La dialéctica es así. La erística y la dialéctica. Sí, pero bueno, una cosa, pero hay unos límites y yo los sobrepasé. Bueno, no pasa nada. Y encaja bien. Y entonces lo que pasa es decir, estamos un poco en ese tono jocoso, pero si vamos a lo serio, es decir, todo forma parte de esa voluntad de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Y entonces, a mí, si no fuera por eso, es decir, mire usted, yo sé que montar en bicicleta seguramente sea bueno, Fernando nos lo puede explicar, a mí me parece una cosa antiestética, pero bueno. Es decir, coincido. Entonces, bueno, oye, pues hay gente que monta en bicicleta, pues es muy respetable, y otros que prefieren ir corriendo por la calle, otros juegan al fútbol, oye, pues muy bien. Pero imponerle a la gente, usted tiene que jugar al fútbol todas las semanas porque hacer deporte es sano. Sí, te lo venden por ahí y le ponen por la parte luego de la contaminación, que es que eso ya es... Bueno, eso ya es una... O sea, es decir, contamina más un viaje del Falcon. Pues claro, todo esto es para el populacho. Almeida no va a ir en bicicleta, Pedro Sánchez tampoco. Bueno, irán una foto como la que se hizo Luciano Benetton en el malecón de La Habana, con Roberto Robaina, que era el... Bueno, de hecho, Almeida tiene una foto esperpéntica en una bicicleta. Que no llega... Y me acuerdo de un candidato que hubo del PP... tío estupendo, que se llama Miguel Arias Cañete, pues cuando, no sé, le pusieron ahí a montar en bicicleta, la jornada de reflexión en las elecciones era una cosa que al pobre hombre ni le pegaba, ni le gustaba y se veía que lo estaba haciendo a disgusto, ¿no? Pero bueno, Teresa Rivera, ¿te acuerdas, Teresa Rivera? Rajoy en unas elecciones municipales de 2015. Sí, no, imágenes con Esperanza Aguirre a montar por el río, Sí, Madrid-Río. Era lamentable verles a los dos. No se habían subido en una bici desde los 16 años y tenían las piernas a los lados. Con los ruedines y tal, ¿no? Sí, iba de traje, además, que dices, bueno, a ver que se puede montar en bici en traje, pero que se notaba que se acababa de bajar del coche oficial, se subió a la bicicleta para hacer 100 metros y volvió a subir al coche oficial. Y Carmena y Cifuentes también hicieron para promocionar el transporte público en Madrid cuando era una presidenta de la comunidad y la alcaldesa Manuela Carmena, las dos iban en bicicletas tan amigas. Joder, qué espanto. Es que... Bueno, también se hacen la foto en el metro y tal, esos esa que aparecen sentados. Están 10 segundos y luego ya se salen. No los vuelves a ver en el metro en tu vida. Pedro, ¿tú cómo ves esto de la bicicleta? A mí imponer siempre depende del contenido. Es decir, si una cosa es impuesta o voluntaria,
está bien o mal no depende de si es impuesta o voluntaria, sino de si está bien o mal. Entonces, quiero decir que ese carácter voluntario impuesto, pues bueno, puede ser discutible. Y, hombre, hay cosas que el mero hecho de imponerlas ya es. Sí, o sea, por ejemplo, te imponen ir vestido por la calle, ¿no? Claro, Es una imposición positiva. O, por ejemplo, la cátedra, la libertad de cátedra, pues si te imponen unos determinados y no dejan la libertad de cátedra, pues ya está mal en sí mismo, ¿no? O sea, hay cosas que, efectivamente, pero otras, bueno, estas sugerencias, yo creo que juega aquí Sánchez con el imaginario, este tópico más o menos de las sociedades escandinavas, holandesas, de la bicicleta como una especie de lugar común de sociedades paraíso, prósperas. Que en realidad es lo más parecido al infierno en la tierra. Pero sí, pero yo creo que juega con esto, con este lugar común, vamos a llamarlo así. Y entonces, pues, la imagen, el estereotipo del holandés en bicicleta y tal, con bien más o menos vestido pijo progre, no mal vestido, sino pijo progre, no como va Hermenegildo, tampoco como va Fernando, es una cosa intermedia. Una cosa intermedia, como yo. Una cosa intermedia como yo. Entonces, pues entonces ese estereotipo. El CNI te reclama, es que yo he avisado a la Guardia Civil que has venido así. ¿Has visto la foto? ¿Has visto la foto que el subí a club de Twitter? oyentes de Igual. No, pues eso, yo creo que es eso. Es el lugar común escandinavo, digamos, de la socialdemocracia escandinava y tal, y todas este tipo de estereotipo, cultural, ¿no? Y entonces, eso lo vende, porque eso vende muy bien. Quiero decir que eso sobre todo para su público, por supuesto, pero tampoco hace ruido en los demás, no es algo que... No, claro, a priori dice... ¿Quién va a negarse a la bicicleta desde un punto de vista, digamos, desde la perspectiva ecosostenible y tal? Nadie se va a negar. Entonces, bueno, creo yo que está jugando con ese sí, vamos por ese lado, ¿no? Que diga, esto parece que a mí me importa mucho. Propaganda de sí mismo, como todo lo que sí, hace bueno, Sánchez. todo, sí. Utiliza todos los tópicos. Villanueva, como experto en la materia. Bueno, tienes bici eléctrica, usuario, claro. Yo tengo bicicleta, antes no era eléctrica, es eléctrica desde hace poco, antes era normal. Claro, es que descubrí que las bicis eléctricas iban más deprisa, pues Madrid está lleno de cuestas y la verdad es que te ayuda bastante y luego yo estoy envejeciendo, que también cuenta. Entonces me permite... No, pero sí, estoy envejeciendo. Sí, y eso ya la bicicleta eléctrica te permite, pues en Madrid, que tenemos buenos repechos, pues que desaparezcan por completo. Te convierte en Madrid en Ámsterdam. A ver, yo soy ciclista, es mi principal vehículo, la bicicleta, cualquiera que me siga lo sabe. Yo la utilizo para ir a todas partes, venga aquí, vaya a cenar, vaya a donde vaya. Dentro de Madrid siempre voy en bicicleta. Y la uso porque me gusta, porque me parece práctica, porque me gusta la sensación de andar en bicicleta, es decir, que sé de lo que hablo. A mí que Pedro Sánchez promueva el uso de la bicicleta, pues me parece bien, como si quiere promover el uso del patinaje. Pues bien, correcto, no es nada malo, no tiene nada de malo montar en bicicleta, de hecho tiene cosas buenas. Ahora bien, debería predicar con el ejemplo. Mark Rutte, el primer ministro holandés, iba al trabajo en bicicleta. Nos parece muy bien que quieras decirnos que no cojamos el coche y que vayamos en bicicleta. Y que además vayas a gastarte 40 millones de euros en promover el uso de la bicicleta. Caray, no hay mejor lección que la que se aplica con el ejemplo. Ponte tú a montar en bicicleta, pero es que este tipo, aparte de que se desplaza en Falcon y en helicóptero y tal, cada vez que va en coche mueve unas caravanas, pero si sabes cuándo por Madrid cuando pasa Pedro Sánchez, porque no lleva un coche. Es que lleva una verdadera caravana de motocicletas y varios vehículos que van detrás de él. Es que viaja por España y cuando aterriza el maldito Falcon, sale de ahí 4 o 5 personas, pero lleva de nuevo una caravana gigantesca. Las motorcade estas americanas. Le falta un descapotable y saludar a la gente. Bueno, eso no lo va a hacer nunca porque la Guardia Mora. Sí, le falta la Guardia Mora de Franco. Es decir, que él es todo lo contrario. Yo no he visto una sola fotografía de Pedro Sánchez subido en bicicleta, ni siquiera en campaña electoral. Es más, algo me dice que no le gusta mucho la bicicleta. En Andorra, ¿dónde fue? Juana, ¿tú sabes eso cuando estaba en Andorra? Era hace poco en una bici como por la montaña con... Igual estaba haciendo mountain bike, ¿no? Digo, bueno, claro, diciendo... además salía una foto que salía como dándose un beso con Begoña Gómez, sí, que claro, los dos estaban con el casco. Sí, él está hablando de la bicicleta no como deporte. Es que no, claro, es que es exacto. Es que a mí eso también hay que diferenciarlo. Tiene el uso deportivo y el uso de movilidad. Yo lo utilizo como movilidad, no como deportivo. Yo no hago deporte con la bici. Yo voy de un sitio a otro, de A a B. Ya Tú está. le das otra función que a mí me interesa mucho, que es... y además trabajo con él. No, sí, claro, con la bici. tu instrumento de trabajo y sobre todo cuando caminas por la calle, la llevas a un lado y hace como un acompañamiento. O sea, yo las veces que he ido contigo y tal, claro, pones la cámara en la bici y todo. Déjame que diga una cosa porque, claro, aquí estamos también con algunos sesgos y algunas falacias, ¿no? Es decir,
como en Ámsterdam. Vamos a ver. O sea, Ámsterdam, cualquiera que haya ido, es una ciudad que es que o vas en bicicleta o vas andando o no te desplazas. Porque es que son canales concéntricos donde no hay manera de moverse en coche. Es como si tú me dices, es que voy en góndola, voy en barca en Venecia. Digo, bueno, ya claro, es que como no vayas en barca, me dirás tú cómo cruzas a la Yudeca, o decir, es imposible, ¿no? Entonces, o sea, que Marrute vaya en bicicleta no tiene ningún mérito. Tiene toda la lógica del mundo. Y luego, Ámsterdam es una ciudad muy plana, de más pequeña que Madrid, 1 millón de habitantes, como mucho. Con un clima suave. Es que Madrid es muy calurosa en verano. En agosto. A mí a veces me dicen, las bicicletas son para el verano, ¿conocéis aquella película? No, las bicicletas en España son para el invierno. Claro. Yo prefiero, de hecho, montar en bicicleta en pleno mes de enero, que me caliento cuando voy en la bicicleta, que en julio. Es más, cuando yo dejo la bici en casa, es un día a las 3 de la tarde en julio, porque sé que según suban me voy a chicharrar. Ese día prefiero ir en el metro, que tiene aire acondicionado. En España es a la inversa. Tenemos un clima, especialmente de la cordillera cantábrica para abajo, muy caluroso en verano. Y luego nuestro país es montañoso. Y dirán, no, pero las cuestas son fastidiosas. Claro que la cuesta de Santo Domingo, o sea, si tú subes desde la Casa de Campo hacia la Plaza de España, ese trozo... Bueno, no, que en Madrid tenemos unas cuestas, la cuesta de la Vega, la Conchasina, que está lleno de cuestas. De hecho, en las ciudades de España donde la bicicleta podía implantarse por una cuestión orográfica, digamos, Valencia, Sevilla... Ponte tú a ir en bicicleta a Valencia con la humedad y el calor. Sí, Sevilla con la humedad. No, pero que Valencia durante buena parte del año, en invierno es una maravilla de ciudad porque es plana y tiene un clima suave. En Sevilla pasa lo mismo, Zaragoza lo mismo, es una ciudad llana, la parte baja de Barcelona. Pero no sé, en Bilbao ir en bicicleta, en cuanto a cualquiera de los dos lados te pones a subir. Y las de Bilbao, las cuestas son así. En casi cualquier ciudad española, todas las de la meseta. No sé, yo no me veo en bicicleta en Segovia, por ejemplo, porque lo mismo, está lleno de unas cuestas complicadas. Y súmale a eso el calor veraniego y ya tienes un problema para implantar la bicicleta como alternativa de movilidad en España. Pero además, o sea, yo parto de la premisa... ¿Por qué está mal ir en coche? A mí me lo tienen que explicar todavía porque no lo entiendo. Bueno, porque parece que ir en coche es como un delito. Oh, no, voy en coche. Claro. Jano, en el centro de las ciudades los coches ocupan mucho. Sí, claro que ocupan, coño, pero para eso es una ciudad. O sea, es que lo que no tiene sentido es, no, en las ciudades que no haya coches, poco menos que tampoco haya habitantes. Entonces ya no es una ciudad. Estamos hablando de otra cosa, Pedro. Y luego... Desde el punto de vista urbanístico, efectivamente, casi siempre están saturadas las ciudades. Digamos, la reforma urbanística va siempre a rebufo de la carga, hablando de carga, de la carga de tráfico, ¿no? O sea, siempre sobrepasa la carga de tráfico a las reformas de... Por ejemplo, aquí en Madrid hay una carretera particularmente, la carretera de Toledo, que fue creciendo población alrededor de esa carretera, tiene 4 carriles, fue creciendo Getafe hasta Parla, hasta el final de esa carretera, y la carretera sigue teniendo 4 carriles, claro, son embotellamientos ahí tremendos, ¿no? Entonces, siempre va un poco a rebufo de la... Entonces, bueno, en el centro de Madrid se han hecho una serie de reformas importantes, estamos hablando de Madrid, después hay más ciudades, por supuesto. El caso de pues todo lo que es el enterramiento de la M30, todas estas cosas. Claro, la M30 en bicicleta, eso es inviable, ir por la M30 en bicicleta. Entonces, claro, plantearlo como alternativa al automóvil o al transporte público, por una ciudad como Madrid, la bicicleta, con una población flotante muy amplia, claro, que tiene su lugar de trabajo, está a 20 kilómetros, a 10 kilómetros, 20 kilómetros, incluso 30 de su lugar de residencia, pues es prácticamente imposible. O sea, como solución, digamos, al tráfico de población flotante, de población con Madrid nunca va a tener las cifras de uso que tiene la bicicleta en Ámsterdam o en Copenhague. Jamás, por una cuestión de tamaño. La ciudad es muy grande realmente y es muy extensa, por una cuestión de clima y por una cuestión de orografía. Y te lo digo yo como ciclista de muchísimos años. Madrid está llena de cuestas, por más que se empeñen, nunca lo va a tener. Es imposible que llegue a tener una penetración similar. En ciudades grandes, como por ejemplo Londres o París, han hecho grandes inversiones. Son 2 ciudades llanas, no lo olvidemos, y de nuevo con clima suave. El frío te lo puedes quitar en invierno, pero el calor en verano no te lo puedes quitar. Y de nuevo, no han llegado ninguno de los 2 casos y en París han gastado una fortuna. La Ane Hidalgo, ¿no? Pues se ha gastado una fortuna, pues que la ciudad es gigantesca. Se ha gastado una fortuna en intentar meter la bici. En Milán han intentado lo mismo. En Londres, en fin, lo han llenado todo de carriles bici por todas partes, los sucesivos alcaldes. Y de nuevo hay muchos ciclistas en comparación con Madrid,
pero nunca va a ser Ámsterdam. Esto creo que los londinenses a estas alturas ya tienen que entenderlo, aunque solo sea por el tamaño de la ciudad. Ir de un extremo a otro son demasiados kilómetros. Pero, que Fernando, la bicicleta es lenta, a pesar de todo, claro. Has dado la clave porque, es decir, al final esto es el ejercicio de la libertad. Es decir, tú a la gente no le puedes decir qué es lo que más le conviene. Correcto. O sea, la gente ya decide. ¿Por qué la gente va en bicicleta en Ámsterdam? Porque lo que más le conviene en Ámsterdam es ir en bicicleta. Es práctica. Claro, si fuera ir en patinete o ir andando, irían andando. Es decir, tú, el centro histórico de las ciudades, de la ciudad de Matera en Italia, como mejor lo vas a recorrer es andando. El centro histórico Venecia, si no de Venecia, lo mismo, andando, o Florencia, pues también. Dice, ¿por qué te vas a desplazar? Si además siguiendo... Yo ahí comprendo que tienen que hacer alguna medida para aligerar el tráfico. Pero Fíjate, no sé quién había dicho lo de las... Lo de las... Claro. No, pero tú, vamos a ver, lo que tiene percepción de gratuidad tiene una demanda totalmente ilimitada. Es decir, tú ahora mismo dices, vamos a corregir las externalidades que suponen los coches. Bueno, ya las tienes, ¿no? Tienes impuesto especial sobre hidrocarburos. O sea, tú estás pagando un pastizal por algo que no lo vale, porque el litro de la gasolina, si estuvieras en Arabia Saudí, no sería el precio que pagas aquí. O en Caracas, no es el precio que pagas aquí. Entonces aquí tiene unos impuestos indirectos sobre el que además se convierte en hecho imponible de otro impuesto porque sobre eso se le aplica el IVA, etc. Entonces es una maquinaria de recaudación. Tienes el impuesto de circulación. Tienes la ITV, que es otro impuesto encubierto. Tienes el impuesto de matriculación. Tienes el IVA sobre lo que te cuesta el coche. Es decir, tú al final dices, el coche es algo que desde un punto de vista económico, puesto sobre el papel, no tendría ningún sentido. Entonces, ¿por qué la gente va en coche? Porque ha hecho su cálculo y le compensa el embotellamiento, le compensa el cabreo de pasarse. ¿Por qué? Porque la alternativa es mucho peor. Esta mañana he hecho la prueba. He ido a un sitio que está en el Extrarradio. Entonces he dicho, voy a ir en metro. Perfecto. Bueno, la estación de metro más cercana está como a 700 metros, la boca de metro. Entonces, bueno, me he atravesado, he visto una parte de Madrid que desconocía, he visto unos asentamientos poblacionales de carácter nómada, también, irregulares y tal. He visto, pues, es decir, he descubierto otras partes. Digo, oye, Almeida tiene todavía una cantidad de cosas por hacer bastante notables. Entonces te dices, vamos a ver. O sea, yo he hecho, de verdad, genuinamente, y voy a hacer la prueba para ver, utilizando el metro, que es un medio de transporte muy útil, voy a ver qué es lo que pasa. Y es que al final dices, es que no tiene comparación. Si es que no hay... Es decir, desde el punto de vista de gestión del tiempo, de gestión, no tiene comparación con la posibilidad. Si tú tienes la posibilidad de ir en un coche, vas a ir en coche. Sí, pero es que se están encargando de que cada vez tener un coche, primero ya casi es imposible. O sea, gente que diga, ¿me puedo comprar un coche nuevo? Muy poco. Muy pocos. Segundo, se están encargando del que puede comprarlo, luego le ponen las limitaciones que ahora en Madrid, cuando hablabas de Almeida, más de 1 millón de personas no pueden entrar en Madrid. Porque es que de su coche, como usted es pobre, no se lo puede cambiar, no puede entrar aquí en esta ciudad. Este es Martínez Almeida, ¿eh? Mayoría absoluta. Le dieron los madrileños después de incumplir su programa. En fin, luego hablamos del electorado socialista. Espera que acabo. Porque luego, aparte, tienes las reformas estas que se están haciendo, comentabas tú, Fer, en grandes ciudades también aquí en Madrid, para que la gente vaya en bicicleta. Y al final, claro, dices, la gente el coche lo utiliza ya porque dices que lo tengo que utilizar, pero es que también se está desincentivando el uso del coche. Decir, no, usted no vaya en coche. Entonces dices, bueno, vamos a ver, ¿por qué es malo ir en coche? A mí es que todavía eso alguien me lo tiene que explicar. O sea, ¿qué tiene de malo un invento que es maravilloso? Absolutamente nada. Que cuando dices, oye, hace frío, te metes en tu coche con tu calefacción y estás ahí perfecto. Tienes la radio. Tienes tu radio, te vas a fumar tus cigarros y fumas y no. Luego, al revés, hace calor. Fenomenal. Me meto en el coche con mi aire acondicionado. Oye, ¿cuántas amistades se han fraguado en un coche? ¿Cuántas... No, oye, familias se han formado? Yo, por ejemplo, hay veces que puedes ir en tren, prefiero el coche. Que sí, pero eso puede suponer unas dificultades en una urbe, pues que las que son. Quiero decir, si tú cada coche va una sola persona, que esto también hace unos años le decías que... Sí, hay que compartirlo. Hay que compartir y tal igual, ¿no? Porque se observaba que en cada coche iba una sola persona. Claro, tienes que ponerte de acuerdo, no sé qué. Bueno, pero ya lo han hecho con el Busbao, por ejemplo. Sí, por eso. Es que fue cuando se instaló el Busbao, fue cuando se habló de esto, que es
solo iban, que se habían fijado, habían pues con los escáneres, no sé cómo lo hicieron, pero vamos, hicieron un Sí, pero la administración pública para multarte, los tíos los hacen perfecto. Sí, por eso, no escapa nadie. Con Luego eso, lo demás muy difícil. escaneando Eso... a la peña, pues veían que iba solo una persona. Muchos de ellos. Entonces, pues que había que compartir y tal. Bueno, hicieron una política ahí de esto. Bueno, yo eso lo comprendo. Quiero decir, tú tienes una ciudad que se está constantemente saturando, pues tienes que, o bien, pues abres las vías, pero hay límites también, claro, limitaciones, obviamente, o haces que no haya tanta circulación. Son las dos alternativas que tienes. Entonces, pues bueno, pero claro, es verdad. Y el transporte público en Madrid está bastante bien. Sí, eso es verdad. Quiero decir que la frecuencia de los autobuses... Y la circulación también, O sea, dentro de todo lo que cabe la circulación en Madrid. Hay zonas... Sí, hay ciertas horas también. Y tal. Pero bueno, aún así, quiero decir... Entra dentro de lo razonable. Entra dentro de lo razonable, pero bueno, las mañanas son bastante complicadas. Digamos, toda esa población flotando del... Sí, los que entran a Madrid a trabajar. Claro, tiene una ciudad... Yo ahí por ejemplo, desconozco Ámsterdam, por ejemplo, sí tiene un área metropolitana muy amplia como para que haya estos desplazamientos entre... Yo voy con cierta frecuencia a Holanda. Entonces, vuelo al aeropuerto de Schiphol, que es un aeropuerto que da la casualidad que nada más salir tienes una estación de tren que te lleva a cualquier punto del país. Es decir, es que quiero ir, tal cual. yo qué sé, a Rotterdam. Te montas en Pues el está tren, claro. quiero ir... Pues que el país es pequeño, claro. Claro, es que es un país está pequeño. todo Bueno, cerca. claro, pero No existe el- Sí, no, pero el país es pequeño, pero también decir, oye, ¿por qué no se ha construido una terminal de alta velocidad, igual que la hay en Charles de Gaulle, porque no se ha construido en Barajas, para despachar a la gente directamente? Es decir, la gente, igual que en el Reino Unido, muchos se mueven en tren. O sea, tú ¿en cuántas estaciones de tren tienes en Londres? Tienes... No, 14, Victoria, creo que son. Sí, una locura. la de Piccadilly, no, Paddington, No, Paddington, Houston, en fin. Tienes 200.000 estaciones de tren. Una red también viene de una tradición ferroviaria mucho mayor que la que había en España. Es decir, ya estaban las vías ahí. De cualquier modo, en esto del transporte público, en Madrid tenemos mucha suerte, tenemos un metro muy bueno. Sí, ¿Tú has venido cierto. en metro, Hermene? He venido en metro y he venido... Sí, tú creo que no iba a también, decir ¿no? encantado, pero he venido. Mira, que yo he venido en bicicleta y vosotros dos en metro. Hemos venido al programa Sí, no, de el hoy. metro, Ninguno ha venido en el coche. metro, pues te Aquí- aseguras. No, yo he venido andando. Aquí hay que diferenciar, porque ibas al lado. Aquí hay que diferenciar. Sí, es una hora y media, no vendría andando, Villanueva, claro, nos has jodido. Pero Sí. aquí hay que diferenciar entre el centro de la ciudad y lo que no es el centro de la Claro. ciudad. Que el centro de la ciudad saques los coches es normal porque el espacio es reducido. Es muy reducido, las calles son estrechas. Puedes poner un peaje Lo para llenas entrar de. en el centro. Sí, pues que hay lugares que ni con el peaje. Es que Bueno, pero simplemente lo que quitas la calle, peatonalizas. eso, por ejemplo, se hizo en Londres. Se puso No, un peaje pues para sí, entrar. tú dices, vamos a ver, o sea, tú tienes una zona del centro que es perfectamente caminable. Y además, oye, a lo mejor dices, a mí me encantaría que mi calle fuera peatonal, por ejemplo. Haces un carril de servicio, por si tiene que entrar, oye, para los residentes y tal, tienes ahí tu llave, pues para entrar en tu garaje. Ah, que usted no tiene garaje, bueno, pues, ¿qué se lo va a hacer? Vamos a cambiar de tercio para terminar, porque este debate con la tontería da para mucho. Pero quiero Da para conocer... bastante. Sí, Da sí. para bastante. Sí, sí, fuera sí. bromas. Saliendo de la demagogia de Sí, sí, Pedro de, Sánchez venga, y de tal. hoy la contaminación De la va a cosa salvar el partidista y planeta, tal, sí. ¿no? No da para mucho, porque es verdad que las ciudades, como habéis comentado, pues hombre, a veces tienen esa congestión Colapsan, que... Pero yo de ahí estoy un poco con lo que dice Hermene. O sea, ya el ciudadano dirá, oye, ¿me compensa comerme el tráfico o no? ¿O me compensa Bueno, coger un autobús y luego coger un metro? ¿O me aplicar, compensa ir en moto? O te da la gana, ¿O me directamente. compensa no tener ningún vehículo? Oye, yo no tengo coche, ¿eh? Jano, es aplicar soluciones de mercado. Aquí al Totalmente. parking, acuérdate de cuando pusieron los parquímetros hace 20 años. Se aplicó una solución de A mercado. mí lo que me Y es molesta perfecto, es... porque- Si hay escasez de un bien, ponle un precio. Es totalmente. Ya está. Mm. Si le pones un precio, automáticamente ese bien se empieza a asignar correctamente. A mí lo que me molesta es la Podría guerra variar hasta esta. la hora. Y el día, claro, el precio. No, pero después tienes los Bueno, lo tienes, de transportes, hecho, por con ejemplo. los parquímetros. Pedro, Los cambiamos. transportes que a cualquiera en la ciudad le sea accesible cualquier punto de la ciudad, yo creo que eso ya en el siglo XIX empezó a funcionar. Los transporte transportes no es una cosa, No. actual. El siglo XIX habla de Kropotkin, precisamente
La conquista del pan habla del transporte público como un bien socializado y tal, igual, como un logro del. Sí, poner acceso a todo el mundo. Socialismo comunista y tal. Entonces, porque AC tienes. Es decir, antes de que eso sucediera, antes de la revolución industrial, la gente estaba confinada en el lugar y no se movía de donde estaba. No, rara es vez, decir, no se podía desplazar porque no había ni medios. Ni había ni movilidad social ni movilidad física. Sí. Efectivamente. Entonces, claro, eso es una transformación enorme. Y eso, claro, genera pues un torbellino urbano con toda la gente moviéndose por ahí y que bueno, desde el punto de vista laboral tal, pues tiene una serie de ventajas. Y eso hay que tratar de que no colapse, digamos, sencillamente. ¿no? De todas formas, que se queje del tráfico que vaya a Nueva Delhi. Y verá lo que es tráfico, de verdad. Juanan, tenemos comunicado de Edmundo González. Quiero conocer vuestra opinión al respecto, porque claro, está siendo muy criticado que ayer el Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, votaba en contra de reconocer su victoria. Y hoy paseando de la mano con Sánchez por la Moncloa. Y Sí. un comunicado tenemos. Un comunicado que ha publicado en su cuenta personal de X horas después de reunirse con Pedro Sánchez en la Moncloa y, como bien ha dicho Jano, después de que el Partido Socialista votara en contra de esa proposición no de ley del Partido Popular. En ese comunicado ha dicho que quiere ratificar su agradecimiento al pueblo y al Gobierno de España por recibirle en estas horas difíciles que atraviesa el país caribeño. Agradecimientos a Pedro Sánchez, a todas las fuerzas políticas españolas que luchan de forma activa, al Congreso de los Diputados, y al final del todo, Jano, de ese comunicado, ha dicho que la lucha es hasta el final y que finalmente tomará posesión de la presidencia el próximo 10 de enero. Yo no sé esto cómo lo va a hacer, sinceramente, teniendo a un tirano como Maduro ahí en Venezuela, pero esas han sido las palabras. Yo creo que confía en que el 10 de enero nadie se acuerde de este comunicado. Sí. Cada día, bueno, yo digo esto porque me están criticando diciendo, oye, pero hombre, tú piensas que eres un venezolano y tienes a una oposición que primero tenías a Leopoldo, que acabó aquí en Madrid. Tenías a Guaidó, que ¿dónde está este hombre? Está por ahí, en Estados Unidos, creo. Bueno, que da está. igual, todos con su retiro dorado, por decirlo de alguna manera. Y dices, macho, o sea, me toman el pelo los que se supone que vienen aquí a liberarnos de la opresión. Luego ves a este que ayer han votado en contra, que hay una comunidad venezolana muy importante, han votado en contra de reconocerte y ahora estás dándote paseillitos con él y haciéndole una cartita de gracias. ¿Gracias de qué? Entonces, claro, el venezolano debe de flipar. No sé, Pedro, ¿cómo lo ves tú? A mí me fascina esto, sin conocer tampoco todos sus derivas. O sea, claro, Venezuela llama mucho la atención, supongo que principalmente porque es la mayor reserva, la mayor productor de petróleo del mundo ahora mismo, Venezuela. Bueno, ahora productor no es reserva. Reserva. La mayor reserva del mundo. Pero pues, están sacando petróleo de ahí. Mira, nosotros le importamos más de 400 millones de euros al año de petróleo, 436 en concreto. Entre 436 y 440. Claro, yo supongo que eso es un poco la clave de todo este asunto, porque bueno, está en la segunda revolución industrial, si quitamos el petróleo ahora sí, ¡pum!, apagamos el mundo. O sea, es darle al interruptor. O sea, sigue siendo la clave de la producción, etcétera, ¿no? Por mucho que se hayan buscado alternativas a esto. Entonces, pues no lo sé. Yo, después, claro, ideológicamente, desde aquello de Chávez con el socialismo del siglo XXI y todo aquello, intento de hacer un bloque socialista enfrente a los Estados Unidos, pues eso ha puesto a Venezuela pues como una especie de símbolo, de emblema, ¿no?, de bandera, pero no sé hasta qué punto qué hay detrás de esa bandera, porque tanto desde el punto de vista doctrinal como después, digamos, administrativo, tal, no lo sé. Yo para mí, tanto de unos y de otros, esta utilización de Venezuela como arma arrojadiza también, porque de Colombia, pues bueno, pues al lado está Colombia y ¿qué bondades tiene Colombia al lado de Venezuela? Pues no sé cuántas, no sé muchas, no sé cuántas ni cuáles. No lo sé, yo no lo sé realmente. O sea, de hecho, hay muchos venezolanos que han cruzado a Colombia. En Bogotá lo ves. Y sí. Si alguno nos está viendo. Quiero decir sí, pero en Colombia está petado de venezolanos. Ya, y además tú vas por Bogotá y ves debajo de los puentes de esas carreteras que tienen y tal, pero o sea, llenos. No es que digas, un vagabundo. No. O sea, cientos hay metidos. Y luego también tiene un problema con la seguridad, porque claro, es gente que ha cruzado sin nada. Pero cuando digo sin nada es con una mochila, Es que hay como 1,5 millones de venezolanos en Colombia. Sí, Colombia tiene un problema. Ahí están sometidos a un régimen, efectivamente, y ya terminó. Chávez, cuya inspiración, esto no se suele decir, pero bueno, la inspiración de Chávez no es el comunismo, como muchos de Castro tampoco lo era al principio. Pero en este caso se ha desmarcado. El Partido Comunista existe en Venezuela y no pertenece al PSUV.
No pertenece al Partido Unido de Venezuela, el Partido Comunista. Es más, muchas veces Chávez, yo he visto vídeos muchas veces, cómo lo desmarca y dice, ¿no? Y dice que el marxismo es algo periclitado, que no queda obsoleto, que no tiene sentido y tal igual. Esto Chávez lo dice en varios vídeos. Se reconocía más cristiano devoto y demás. Entonces, no es un comunismo, es otra cosa. Es Chávez a quien tiene detrás es a Heidegger, precisamente. Todo el Führerprinzip. Lo que tiene detrás esto, que es Ceresole, es el caudillo, no es el caudillismo latinoamericano. No es el caudillismo latinoamericano, es el Führerprinzip nazi pasado por el doctor Heidegger. Y entonces, porque Heidegger tuvo una influencia política muy grande junto con Popper. Popper y Heidegger tuvieron, en Irán, por ejemplo, se dividían entre popperianos y heideggerianos. O sea, es el Führerprinzip, digamos, tampoco es una cosa... Es decir, que hay un líder y que, digamos, el buen gobierno es el que... el que fascina, el que hay un líder emblemático y tal, y entonces que hay que seguirle. Chávez decía literalmente, porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. Pues automáticamente quien no sea chavista queda fuera del pueblo. Una especie de intermens al que se puede liquidar y se puede... Entonces, digamos que detrás de Chávez no está el marxismo, como se suele decir. Está otra cosa, que es pues ese tipo de populismo, en este caso, basado en el Führerprinzip. Hermene y luego tu Fer. Mira, yo creo que todas estas situaciones son tremendamente complejas por muchísimas circunstancias. Primero, porque no sabemos lo que está pasando ni cuál es la negociación subterránea que hay. Es decir, muchas veces, dentro de 50 años, ahora estoy leyendo un libro sobre la crisis de los misiles en Cuba, escrito por un ruso, que tiene la parte interesante, se llama Sergei Plotky, el que lo escribe, da la versión rusa de aquella crisis. Estábamos hartos de la heroicidad de John Fitzgerald Kennedy y Robert McNamara y Bob, ¿cómo se llama? McGeorge, el que era el consejero de Seguridad Nacional era McNamara. Bueno, no me acuerdo ahora. Entonces, de todas las películas, 13 días, ¿no? Entonces, tú lees la otra versión de los hechos, te das cuenta de que Nikita Khrushchev tenía un miedo terrible porque habían desplegado los misiles en Turquía y en Italia. Estados Unidos estaba desarrollando un misil de largo alcance que se llama el Minuteman, que podía alcanzar con largo alcance una ciudad. Y entonces él se dio cuenta y dije, oye, aquí, en un viaje a Bulgaria, no tengo más remedio que colocar los misiles cerca de este señor para poder tener un contrapeso, porque si no estoy totalmente inerte. Entonces, todo el proceso de negociación, y cuenta una anécdota, y perdonad que abunde en ella, pero es muy interesante, cuenta una anécdota en el caso de Berlín, cuando se cierra Berlín Oriental, hubo un momento de tensión donde se desplegaron los tanques. Y entonces se colocaron los tanques soviéticos de un lado y los tanques americanos de otro. Y entonces, ¿cómo acordaron la solución de la crisis? Pues una desescalada de tal manera que retrocedía unos 5 metros, retrocedía 5 metros, retrocedía 5 metros. Entonces, probablemente, yo no sé si dentro de 10, 15, 20 años sacará un libro el no sé quién del CNI o de la CIA o de lo que sea, el diplomático de turno contándote que por ejemplo, como nos contaron cuando se murió Franco, que José Mario Armero negociaba en Rumanía en nombre del rey con Santiago Carrillo. Entonces no lo sabemos. Entonces todo esto que es la epidermis, y si el señor ha dicho o no ha dicho, mira, a mí me parece ahora mismo que tiene una situación, es un hombre con una cierta edad, que aquello pues debe tener un acoso personal y no sabemos si forma parte de una negociación. Si tú estás en otra onda, lo de salir de un país es muy complicado. Claro, estoy muy de acuerdo contigo. Termino enseguida. El único meme que hice en mi vida, que de mi propia cosecha, fue comparando la geopolítica, las opiniones geopolíticas con un iceberg, efectivamente, que es súper... O sea, ves... Es verdad. No sabes lo que es así. Pues está movilizándose un montón de fuerzas que es imposible conocer. Porque los estados, entre otras cosas, hay una sarcana. Se encargan de servicios secretos. Claro, o sea, si el servicio secreto es no te lo van secreto. a comunicar. Efectivamente, no te lo van a comunicar. Entonces, eso solo
solo, efectivamente, totalmente de acuerdo contigo, solo históricamente, después si acaso, bueno, no se sabe si desclasifican. si desclasifican y tal, el Maine aún no está claro quién lo, o quién mató a Prim o tal. Entonces, pues eso. Han pasado unos cuantos años ya. Han pasado unos cuantos años. O sea, que si acaso... Fer, tu opinión y cerramos. No, yo que lo que quería decirte es que no se puede ser tan categórico, Jano. ¿En qué este sentido? tipo se va y les deja tirados y entonces los venezolanos... No, yo digo que si yo fuese el flipando. venezolano medio, A ver, fuese venezolano medio, diría, oye, esto que este es... hombre- No te importa. Hombre, claro que me importa. No, coño. quiero decirte, entiéndeme, o sea, claro que te importa, sí, pero digo desde el punto de vista geoestratégico. Ah, no, ya, sí, eso es otro tema, sí. La decir, geopolítica no entiende de ética, ni de humanidad, ni de nada. Es un hombre de sí. 75 años que se presentó a presidente por descarte porque no había nadie más, porque estaba todo el mundo inhabilitado, empezando por la propia María Corina Machado, Sí, eso está claro. un diplomático sin apenas perfil, bueno, con un perfil muy suavecito, muy bajito, todo lo más que había sido era embajador hace muchos años, un diplomático Ratificado de por carrera. Hugo Chávez. Sí, ratificado por Hugo En Chávez. Argentina. En Argentina, es decir, bueno, no hay más que oírle hablar, un hombre de formas suaves, tranquilas, que termina siendo candidato a la presidencia seguramente Un poco de rebote. Sí, totalmente de rebote. Y de pronto se encuentra en el centro de un torbellino, con 75 años. Tiene una hija viviendo en Madrid. Y bueno, antes de que me trinque, me lleven al helicoide, me den 4 palos y me maten, y me muera yo de un paro cardíaco, pues me voy para Madrid, aprovecho esta negociación, me quedo allí en casa de mi hija, porque han preguntado, ¿por qué no se ha ido a Argentina? Decían algunos. ¿Por qué es más liberal y más no sé qué? Bueno, pues porque su hija vive aquí. Si yo tengo 75 años y mi hija vive en la Conchinchina, pues me voy a la Conchinchina a estar con ella. Pero fíjate lo que dices. Tú piensas que tienes 75 años, la mera posibilidad de que vayas al helicoide. ¿Qué te genera? Solo pensarlo, es que no sales de ahí vivo, vamos, duras 3 días. No, pero quiero decir que el mero hecho de imaginarlo Ya como te una da- posibilidad ya te da real. infarto. Sí, Ya te da el la infarto, heroicidad sí. no se le puede exigir a un hombre. Claro, yo entonces no el digo hombre- eso, yo me el refiero. hombre ha llegado Yo, aquí. sí, pues como venezolano medio flipas un poco. A ver, este no es Leopoldo López, no es Ledezma. Es decir, este tipo no ha hecho política activa, nunca se había presentado a las elecciones. No, sí, llega está aquí, claro, era el títere llega de aquí, ¿qué hace? Corina Va, títere Machado. no, era Bueno, el único títere, que podía, llámalo como quieras, pero era el que había colocado a Corina Machado Él hizo en mano, campaña, pues salía, si es que hasta se mueve pues como un hombre de 75 años. Se presenta en Madrid, ve que el Parlamento dice, le reconoce como presidente, le llama el presidente del gobierno, el primer ministro de ese Que país. le ha votado en contra, Bueno, ¿eh? ¿qué va a hacer? ¿No ir? Hombre, Menuda manera de agradecer no lo el sé. asilo político. No, pero vamos Pues no a ver, sé, Jano, o sea, ya, tú piensas también, vamos Porque a no me decir digas luego otra que el cosa, 10 no. de enero vas a ir ahí a... Mira, ¿qué vas a ir? en derecho O sea, internacional hay una doctrina que es muy tradicional, se llama la doctrina Estrada. Es decir, que es la doctrina que se siguió siempre. Es decir, yo reconozco y decir, oye, ¿quién es el que manda aquí? No, Sí, es que al final, mire usted, sí. Es que usted tal, todo lo que usted quiera, sí, pero vamos a ver, aquí el que manda, ¿quién es? Y la Embajada de España, ¿ante quién está acreditada? Y los intereses de los empresarios y de los inversores, y de la cantidad de gente que tiene familias que quiere seguir entrando y saliendo, etcétera, ¿eso con quién se gestiona? Pues mira, es que es un impresentable. Bueno, ya, pero mire usted, es que yo no me pregunto si el que me sirve gasolina en la gasolinera cuando tengo necesidad de repostar tiene una integridad moral y resulta que trata bien a su familia. Es que no lo sé. Le ha cogido y ¿qué va a hacer? Pues me llama el primer ministro, voy a verle, me hago una foto con él y Y al mismo agradezco, tiempo, tal, ya es está. decir, es que no saben, repito, desconocemos las negociaciones, Lo que se sabe, desconocemos lo que hay por efectivamente. debajo. No, y bueno, y se habló en su momento, con una crisis de Ucrania, con la guerra de Ucrania, hubo ahí un cierto desplazamiento de cordialidad y un acercamiento entre Estados Unidos de Biden, si mal no recuerdo, y Maduro. Hubo ahí un momento, levantaron algunas sanciones. Bueno, levantaron sanciones, oye, tal. sí. Sí, no, la geopolítica, desde luego, de porque ética el no coco, entiende, digamos, no desde el punto de entiende. vista ideológico y tal, el coco ya estaba en otro lado, que era Putin y tal, ¿no? Entonces, claro, todo eso, el meme en concreto ponía la parte de arriba del iceberg visible, ponía politólogo, y la parte de abajo, realidad. Me dejas una cita muy rápida, que estoy totalmente de acuerdo, que es lo que decía Hemingway de los relatos, ¿no? La teoría de la isla. Una cita lo que decía Churchill, decía, en política exterior no hay amigos ni enemigos, hay intereses. Sí, estoy de acuerdo, sí, lo defiendo. Bueno, pues vamos a despedir, no sin antes dar las gracias a los nuevos socios, en este caso, socias. Nuria, de Madrid, Lidia, de Guipúzcoa, Isabel, también de Madrid. Solo tenemos 3 ahí. Ya no nos quieren. Bueno, Les aburre mucho. Ya se con pondrá. mucha No, hombre, sororidad. hay que arrancar. ¿no? Sí.
Sí, Llevas solo esta semana, Jano. Es que tú tenías que haber empezado a principios de Yo creo que septiembre. deberíamos Estamos ofrecer. haciendo pruebas. Es que lo de la taza es poca cosa. Que, Yo hombre, creo que hay que empezar. La taza es el llavero, viendo el es un interés, libro firmado, o sea, hay muchas escúchame, cosas. Un merchandising amplio. Oye, que ¿por sí? qué no Parte de ello. invitas a los socios a decir si quieren venir a un programa en directo? Eso es una opción. Yo tengo una mejor todavía. A ver. Teniendo en cuenta que hay tanto público femenino interesado, ¿vale? Tantas Janinas que no están aquí por Herméndez, estás ni por metiendo en mí, un ni jardín por ya. Pedro, que estamos ya, que somos casi abuelos. Bueno, Habla por ti. muy cerquita. Muy cerquita. Evidentemente entran porque a José Andrés no le conocían. Porque, Juan Andrés, Juan Andrés, O Juan Andrés. no lo conocían ni lo van a conocer. Bueno, a ver, Jano, ¿qué te parece si sorteamos una cena contigo? Rollito First Dates. No. Yo Yo puedo hacer de Metri. Yo puedo El hacer jardín de cada vez Metri. más O sea, grande. ni se te ocurra. ¿Cómo es? Nec nominator in bovis. ¿No? O sea, No, porque, ¿sabes? No, porque entonces me van a conocer Eliges tú en el realidad. restaurante. Y van a perder, Claro, y vas a van a perder decir- un montón. claro, y van a es que decir, tú no sabes, "Mira, este no, tal, es que ya no lo sabes lo que escucho pierde más". Jano en el cara a cara. corto- en Los la restaurantes ganan corta mucho. distancia, macho. Escucha, los restaurantes ganan mucho porque tienen Es un mejor pico mantener muy- la un pico muy magia fino. ¿A que de la sí? distancia, Que parezca que la cercanía sobre todo puede incluso llevar a decepcionarles, decepciones. Voy a decepcionarles. Es posible que les caiga mal, claro, con el criterio. Entonces va a ser segundo. Total, Yo creo que sería- empezaba esto a crecer a toda velocidad. Y además todo Janina. Se ve que hay un público femenino ahí que no sé. En fin, yo suelto la idea, la dejo. Se nota que ahí. vienes de Cambridge y claro, es un poco todavía. Bueno, en Cambridge es que Cambridge- elaboran mucho sobre estas teorías Escúchame. sobre ese Escúchame, tipo de. en Cambridge tenemos una socia que es Laura. Ay, sí, Magnífica. sí, es verdad. Además fue de las primeras. De las primeras, Sí, de efectivamente. aquí le mandamos un beso. Pues nada, vamos a despedir, así que háganse socios a pesar de las recomendaciones. De las ideas, de mis Villanueva. ideas. Oye, De sus yo ideas. soy socio y la verdad es que, hombre, me cae muy bien Jano, pero vamos, no me movería, no sé, no me Solo irían estimularía. las socias a cenar. No A los mí socios. te digo, porque a mí la taza sí me ha. Podríamos estimulado. mandar a un Es que eras socio oro. también. Tú Villanueva no eres. Yo no soy socio. Pedro ¿no? sí que es. ¿Y qué haces? Soci. ¿Y por ¿Pero qué? qué me vais a dar por ser socio? Pues un Depende de llavero tu- de plástico. Depende de lo que Aquí aportes. tengo yo una cosa de. ¿Tienes ¿Usas el llavero? Joder, lo tengo aquí. Coño, mira, pero es que es pero una me cosa va con el rara, llavero. es que, o sea, lo Tío. tengo para que me recuerde lo que no libertad. debe usar un señor de bien. O sea, esto es un elemento de recordatorio de lo importante que es compensar la indumentaria con otro tipo de cosas, ¿no? Y dice, oye, si yo meto la mano en el bolsillo, toco esto y digo, joder, por Dios bendito. Llevaré bien puesta la corbata, macho. Con el O sea, botón real que no sea un trampantojo. o sea, tú vamos te a ver. metes el botón y después Mira, tocas eso. o sea, esto es. Esto es. Coño, es un llavero, joder. No, está de esto puta es un madre. llavero cutre. O sea, es ¿Qué decir, los dices? adjetivos ¿Es de PVC? calificativos. Hombre, no, coño, es un PVC, no, es una goma aquí, una cosa rara. Es un rara, PVC para que no se lo rompa. han producido en cantidades industriales en no sé qué país asiático. Posiblemente un niño camboyano. En Bangladesh o por ahí. Vamos a decir. No, porque- fuera coñas. Que No, no lo coño. hacen en España, una empresa de verdad que lo hacen en España. Que no piense que no estamos. Que pero te juro que lo hacen en me da España. igual que lo haga, pero que en España se hacen cosas cutres. O sea, yo prefiero el toro este, joder, al llavero de goma, macho. Bueno, pero de momento el club de socios es así. Oye, hay O sea, feria de otoño ahora, ¿no? hay feria de otoño, se despide Ponce. ¿Pero vas a ir? Hombre, sí, quiero verlo, claro. Pues Juan Andrés sí. también, tú también vas a ir. Juan Andrés también es muy taurino. Sí, sí, Juan sí, Andrés efectivamente. Taurino Y además también. Ponce, paisano, sí que quiero verlo en octubre. En Paisano bueno, en de- Madrid. Madrid sí que torea, ¿no? O, Sí, o torea, en Valencia, claro. en Valencia se Paisano- despide que paisano fue. de- 28 con David Galván, Con además. David De Galván, Córdoba, sí, ¿no? sí. David ¿Tú Galván, eres que tiene mucho cordobés? gusto. ¿Eh? ¿Tú eres cordobés? Porque es cordobés. Porque has va. dicho paisano. No, Ponce es paisano, pero valenciano. Ponce es valenciano, de Ah, Chiva. valenciano, vale, Es que vale. Fernando. Lo dije yo, José Andrés de Córdoba. Yo que La mi sabiduría taurina de los está toros, macho. Tus conocimientos taurinos se conectan, se pueden consignar en media octavilla. Lo mío, menos Estás todavía. exagerando. Yo no- Eso es Oye, Pedro completamente vino. Un día hiperbólico. vino a los toros y a que te gustaron. Sí, sí. No había venido nunca. Nunca, Y nunca. bueno, y a ti te Bueno, a mí flipa. me resucitaste la afición, o sea, yo estoy encantado. ¿Ves? Tú Bueno, no el has venido tendido aún. 7, a mí me llamó la atención Oye, toda ¿por la qué no dialéctica. hacemos- Sí, sí, está- está- Oye, una Jano, cosa. ¿por qué no Sí, sí, hacemos sí. una cosa? Vamos a los toros en bicicleta. Cerramos el círculo ya. No, hombre, no. Llegas allí, tú A ver, a los bajas toros- por la calle de Alcalá, A la los toros va gente bicicleta. decente. Entonces suele ir caminando, Pues hay primero una se hace una aparcabicis. previa. Hay una aparcabicis en la puerta de la plaza. Que de hay las una ventas, aparcabicis, Que es sí que lo he visto yo. Que es mentira. Lo Si puso- vienes. Lo puso Almeida. Bueno, pero como es la fiesta del pueblo, la gente va en Almeida. transporte público también. Claro, transporte las público, ventas. porque a la gente le gusta Para ver. Yo no, eventos. pero hay gente que le gusta. Oye, hay que distinguir entre transporte público y transporte colectivo. O sea, transporte público es un taxi también. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y también va gente. Correcto. Gente en taxi. Sí, yo Aquí. voy en taxi Por porque ejemplo, salimos por de grabar ejemplo. y tenemos que ir rápido. Pero bueno, Pedro vino, le gustó, es verdad, Herménez, has aficionado. Incluso, puedo decirlo,
El secreto... Hombre, no lo sé, joder, o sea, depende, porque claro, hay confesiones... ¿Que comes pipas? No, perdona un momento. O sea, eso es una infamia. Vale, es fake news. Es fake news total. O sea, que tú lleves una bolsa y la pongas ahí al lado y me llenes el suelo de cáscaras chupadas no significa que yo las coma, macho. Pero es el único sitio que como. O sea, no se pueden comer pipas. Alguna vez le da una, pero no le han gustado. No le han gustado y ya ha decidido que no. Bueno, lo importante... Háganse socios, por favor, que nos ayudan mucho para poder continuar con este y con los programas más serios, porque esto está cogiendo una deriva que no puede ser. Así que vamos a despedir ya. Mil gracias, querido Fer. Me alegra volverte a ver después de 2 meses. Hacía que no nos veíamos. Sí, claro. Te conservas muy bien, estás muy bien. Te diría, tienes color, pero mentiría. Claro, en Cambridge, ¿qué color vas a coger? Hermene, sin embargo, sí que has vuelto más moreno. Gracias por regresar una temporada más. Pero esto es por caminar por las calles de Madrid y no ir en coche. Claro, que es lo que hace la gente decente, los paseos. Eso es buenísimo para la salud. Pues está muy bien. Además se encuentra esa gente por la calle. Claro, saludas, tal. Sí, es estupendo. Y chabolismo incluso. ¿no? Bueno, el chabolismo es un residuo pequeño y tal que he visto esta mañana, ¿no? O sea, Pedro. Una ocupación temporal del espacio público, llamamos. Soluciones temporales. Joder, te puede fichar el PSOE para los términos. Pedro, mil gracias. Que nosotros que hacía mucho que nos veíamos, desde mayo me has dicho. Yo pensaba que era junio, julio, agosto. No, mayo. Bueno, pero te tenemos aquí esta temporada, fijo. Aquí estoy. Juanan, mañana no. Se ha pasado rápido la semana. Mañana es viernes, ¿verdad? Es que se pasa volando. Cuando uno está a gusto, esto va rápido. Va rápido, sí. Para que veas. Así que te veo ya el lunes. El lunes estaremos aquí. A nuestro querido Héctor también. Y a ustedes no les dejamos solos. Mañana Rubén Arranz con lo que no te han contado. El sábado por la mañana Economía en Llamas. Por la tarde Alberto Garín, que además hemos hecho uno sobre el saqueo de Roma. Maravilloso. Y el domingo El Refugio con novedades. El único programa presentado en Big One por 2 mujeres. Así que no se lo pierdan. Nosotros regresamos el lunes aquí, en Libertad, a las 9 de la noche en Big One Media. Muchísimas gracias por estar ahí.